El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Bienvenida a esta exploración. Hoy nos vamos a meter con un nombre cortito, pero que tiene, mucha tela que cortar. Ada. Vamos a ver de dónde viene, su historia, qué significa, y para esto contamos con información que ha recopilado el Instituto de Historia Familiar. Y queremos dar las gracias, claro, a nuestros amigos de heráldicafamiliar.com por facilitarnos estos datos tan curiosos. La idea es un poco desgranar qué hay detrás de Ada, orígenes, qué se dice de la gente que se llama así. Vamos a ello, ¿no? Empezamos. Venga. Pues mira, lo primero que llama la atención es que Ada tiene como dos posibles caminos, dos orígenes muy interesantes. Por un lado, podría venir del hebreo de Adav, que puede significar alegre, feliz, o incluso adorno, belleza, y por otro, del germánico Adel, que significa noble. O sea, dos vías muy potentes, diría yo. Exacto, y fíjate qué curioso, ¿no? Que un nombre tan corto pueda tener raíces tan distintas, pero las dos como muy positivas. Refleja un poco cómo viajan las palabras, las culturas que se mezclan y los nombres van cogiendo capas y capas de significado. Además, que no se nos olvide, tiene una referencia bíblica importante. Ada fue la primera mujer de Esaú en el Génesis. Anda, es verdad. Y hablando de significado, parece que esas ideas de alegría o belleza se reflejan en lo que se suele decir de las personas llamadas Ada. Se comenta que tienden a ser optimistas, alegres y también que son bellas, encantadoras, seguras de sí mismas. Sí, y tranquilas, dulces. Se dice que le dan mucha importancia a la familia, a la vida familiar. Y para los que también estén interesados en este tipo de datos, ¿no?, sobre la personalidad, se añade que Ada podría tener como una habilidad especial, una facilidad para el arte. Bueno, estas asociaciones de personalidad, claro, forman parte más de la tradición, ¿no? Del folclore que rodea al nombre, pero conectan de forma muy interesante con esos significados que decías, alegre, feliz, belleza. Son como ecos culturales que siguen ahí. Entiendo, claro. No es una ciencia exacta, pero forma parte de la historia del nombre. Y hay más cosas, ¿no? Fechas señaladas, por ejemplo. La onomástica de Ada se celebra, ojo, el 4 de diciembre, pero también el 4 de mayo y el 4 de octubre. Tiene varias fechas. Y es un nombre que viaja bien, ¿eh? Es bastante internacional. Ada se usa así en español, catalán, francés, inglés, italiano. En alemán tienen la variante Ada. Y en italiano, fíjate, hasta tienen un diminutivo, Adina. Se adapta bien. Qué curioso. Y luego está el tema de los símbolos, que siempre tiene su aquel. Para los aficionados a esto, se asocia a Ada el número 6. ¿Esto por qué? Así que volvemos a conectar con esa idea de belleza, de encanto que venía del hebreo. Es como si todo encajara, ¿verdad? Ya veo, se cierra el círculo simbólico. Totalmente. Y si seguimos por ahí, si el número es el 6, el de Venus, pues el día propicio sería el viernes, que también es el día de Venus. La flor, pues no podía ser otra que así, la rosa roja, el símbolo del amor, la belleza por excelencia. Y como talismanes, pues se mencionan cosas como el jade, una esmeralda, una pulsera de cobre o incluso una rosa, la flor física. Se crea todo un pequeño universo alrededor. Y precisamente toda esta información tan rica, ¿no?, desde el origen hasta estos símbolos, es lo que nuestros amigos de heráldicafamiliar.com recogen muy bien. Tienen unas láminas personalizadas sobre nombres que son preciosas, la verdad. Es un detalle muy bonito para tener un recuerdo con toda la historia y la simbología de un nombre. Por si a alguien le interesa, dejamos el enlace en la descripción. Y que conste que no solo hacen láminas de nombres, también hacen estudios y láminas muy completos sobre el origen y la historia de los apellidos, que eso también es fascinante. Muy interesante saberlo, sí, señor. Entonces, a ver, si tuviéramos que quedarnos con algo de Ada después de este repaso, ¿qué diríamos? Un nombre corto, con fuerza, que nos puede sonar a nobleza o alegría, con una tradición detrás bastante rica y que además se usan en muchos sitios. Exacto. Y nos invita a pensar, ¿no?, cómo algo tan simple, tan cotidiano como es un nombre, puede ser en realidad un pequeño cofre lleno de historia, de cultura, de significados, que resuenan de formas distintas para cada uno. Y te hace preguntarte, bueno, ¿y mi nombre?
¿Qué historias llevará mi nombre? Pues que nos la cuente, ¿no? Siempre está bien añadir más perspectivas, nos encantaría leerlas. Y recordad también eso, que en heráldicafamiliar.com se puede explorar también el origen de los apellidos, que es otro viaje apasionante a nuestras raíces.